Yo no sé ustedes amigos, pero yo empiezo diciembre y entro en modo... ¿Está al revés esa madre? Está al revés. ¡Sí! ¡Está de cabeza! Y Uy, mueve la colita. Mira, mira, Ah, mira, mira. Ah, mira cómo mueve su uy, qué colita. pedo. Me encanta. Estoy en mood navideño. ya llegó la Navidad. Mood navideño. Apuesto que esa madre prendida durante 12 o 13 horas seguidas debe ser un poco Asusta, A sí. medianoche, asusta. a las 3 de la mañana. Y no tiene a pila. Diablo, señorita. Ay, no, y se ríe muy creepy. Hola, muy buenos días, tardes, noches, estén teniendo todos, todas y todes ustedes. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, Quintero. El día de hoy venimos de vuelta con nuestro podcast, nuestro primer podcast del mes de diciembre. Ya estamos navideños, estamos Merry Christmas porque estamos en fechas decembrinas. Así que, primero que nada, antes de entrar al tema de hoy, que por cierto, hoy vamos a abordar un tema que probablemente no nos va a dar para un solo podcast, porque vamos a hablar de géneros literarios, y si para una sola corriente no nos dio 40 minutos, imagínense con todos los géneros literarios. Entonces, antes de empezar, Héctor, Maru, Fátima, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy bien. Aquí, emocionado. Súper. Ya regresó Maru, por cierto. Hola, Maru. Ay, sí es Ah, cierto. Hola, sí, Maru. sí es cierto, novia. Yo estaba esperando y debo anunciarlo a todo el público, mi queja, que alguien dijera, no está Maru. Me siento solo en los videos pasados que sí me eché, porque yo sí quería a mis compañeros, pero vi que a ellos no les importó. Así que estoy indignada, ese es mi, Pero sí, sí mi mood. mencionamos que hacía falta, lo mencionamos, Sí, sí te de hecho mencionamos. hay un clip que lo Sí, explica. Bueno, Y está además bien, hay los, muchas los partes que perdono. no salieron, ¿no? Hay muchas partes no no sé. grabadas en donde sí. Sí, sí, sí. Bueno, En donde no hablaban les, mal de ti y Nos eso, ve, ya pero no nos sabes. presta atención. Así nos no les quiere. creo. Pues oye, uno escuchando mientras lava los trastes o algo, luego el agua no permite. Para entrar ahora sí en el meollo del asunto, en nuestro tema de hoy, primero que nada, alguien por favor explique qué es un género literario. Héctor propuso el tema, ¿no? Héctor propuso el tema. Yo A los propuse el lobos, tema, pero órale, esperaba que alguien más órale. empezara. Yo Pues digo que bueno, ya. Fátima porque no mandó video No, este. no, yo he estado empezando. Los últimos dos podcasts he estado empezando. Bueno, ya Así vas, yo vas empecé. Héctor. Bueno, ya. Entonces, ¿qué? ¿Voy yo? Mm. A ver, me lo aviento. Un género literario es una clasificación, ¿no?, que se utiliza dentro de la literatura para poder clasificar, ¿no? O sea, estoy repitiendo palabras, pero no importa. Eh, las distintas formas de hacer, de escribir, ¿no? O de productos, ¿no?, escritos que se llevan a cabo, principalmente con una intencionalidad estética. No digo artística porque si esto lo llega a ver alguno de mis maestros de la facultad, van a decir, no, es que no es un arte, es un no sé qué cosa, y así, ¿no? Yo recuerdo mucho eso, nos decían. Entonces, pues ya dejé de utilizar la palabra artístico para este tipo de cosas, pero digamos lo estético, que viene siendo más o menos lo mismo, pero no filosófico, ¿no? Entonces, pues sí, es como toda literatura, todo escrito que tiene una intencionalidad estética, ¿no?, puede clasificarse dentro de diferentes rangos, ¿no? Y ha habido como muchas clasificaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde clasificaciones clásicas con los griegos, ¿no? Luego en la Edad Media, hasta en la actualidad, ¿no? Teóricos cuyos nombres ahorita no recuerdo, ¿no? Como por ejemplo Terry Eagleton, ya está, me acordé de uno, que han clasificado diferentes cosas de los géneros literarios, y se pueden clasificar de dos formas, ¿no? De forma y de contenido. La forma o la estructura, ¿no?, es cómo están construidos los textos, y el
contenido es cuáles son los temas que predominan dentro de su, eh, de su eh, dentro del escrito como tal, ¿no? Entonces, muchas veces los géneros de contenido se les considera subgéneros, ¿no? Muchas veces se les llama así, pero otras veces se consideran como cosas diferentes. Entonces, pues eso, ¿no? Y podemos mencionar los géneros clásicos, comenzar mencionando los géneros clásicos que son el drama o lo lírico y lo épico, si no mal recuerdo. Corríjanme si no, si está mal, ¿no? Entonces, No, está very well. súper, súper. Si alguien quiere seguirle ya con esto puesto en mesa, adelante. Pues con eso que dijiste sobre las subdivisiones con lo que es el contenido y la forma en la que está escrita, yo quiero puntualizar que muchas veces eso puede llegar a confundir a la persona que no esté tan familiarizada exactamente con el tema, justo porque si ven videos de YouTube o están leyendo reseñas por ahí, generalmente siempre hablan de género justamente con esta parte de contenido, de lo que está ahí, pero se olvidan de la otra parte que es, pues, qué están leyendo, que es propiamente un género literario, puede ser lo que es la misma novela o poesía o teatro, ¿no? Entonces eso como que suele confundir a la gente mucho. Es que en general utilizamos la misma nomenclatura para referirnos como al género literario y referirnos a la categoría literaria. Para nosotros es como muy normal, como lectores y a pesar de que estemos en letras y lo que quieran, sigue siendo muy normal referirnos, por ejemplo, al género fantástico, al género de terror, cuando a lo mejor son como categorías, pero en realidad es un símil. Es como dice Héctor, hay muchas palabras que se repiten y solo son sinónimos unas de las otras. Y nada, más que nada es como para categorizar. Utilizamos estas categorías para poner diferentes obras como en estancias diferentes y que el lector sepa que está consumiendo. Aunque hay sus Sí. excepciones, como en la revista, que por eso tenemos nuestros híbridos, cuando no se sabe qué es, tampoco está chido encasillar un texto, siempre hay que darle libertad creativa a la obra y que hable por sí misma, entonces es mejor no terminar encasillando ese tipo de obras. Y pues yo creo que responde, esto de los géneros literarios, responde a la necesidad del ser humano por clasificar todo lo que está en el mundo, ¿no? Desde plantas, animales, piedras, ¿no? Hasta objetos, cosas. De hecho, recuerdo que desde la primaria nos enseñan los famosos campos semánticos, ¿no? Y recuerdo que nos ponían listitas y pon todos los tipos de tal cosa aquí, todos los... Sí. Sí, Ay. entonces es una necesidad más humana, ¿no? Que se aplica también a la literatura, ¿no? Entonces, y yo recuerdo, ¿no? Que, pues, a lo largo de las épocas, conforme han aparecido nuevos géneros, ¿no? Ya hablando de estructura, ¿no? Conforme han aparecido de nuevos géneros, se han ido agregando a la lista, ¿no? Antes en la antigüedad clásica, pues no existía como tal la novela, ¿no? Había como ejemplos de novela, ¿no? O sea, había como cosas así por ahí, pero no existía como tal, ¿no? Surge, pues, en finales de la Edad Media, digámoslo, ¿no? Entonces, pues, cuando surge la novela, pues hay un género nuevo que se agrega allí, ¿no? Lo mismo pasa con otro tipo de géneros que a lo largo de la historia se han ido como agregando, ¿no? Ayer leía, y esto va para Irving, ayer justo leía un artículo que decía que el género más nuevo que surgido, que surgió justamente durante el siglo XX, es la microficción, ¿no? Porque Sí es. tal como elemento Ujú. ya determinado, característica surge durante el siglo XX. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Que estamos viviendo en la época de la microficción. Y ya. Sí, y voy a meter mi cuchara porque me dieron paso. Agárrense, nada, es cierto. Eh, Pues sí, es que esta cuestión del nuevo surgimiento de los géneros es muy interesante porque la mayoría de los que surgen en cuanto a géneros al principio son como denigrados por el mismo canon literario. Veas el ensayo en su momento o la micronarración de manera más reciente. Siempre es como, no, esos son meros ejercicios de escritura creativa que no tienen ningún tipo de trascendencia. Y unos poquitos años después es como, ¡pum! Güey, no que no tenían trascendencia. Entonces, con esta formación de los nuevos géneros es como muy interesante.
y también esta subdivisión que se hace dentro de los mismos géneros. ¿Sí se considera la microficción un género propiamente o sí entraría como subgénero? Porque hasta donde yo tengo entendido solo son 3 géneros y de ellos se derivan, ¿no? No, pues ahora sí Entonces, this agárrate is, que ahí te voy, this is Manuel. very No, confusion. es que justo lo que decía al principio, que a lo largo de la historia ha cambiado la forma de concebir los géneros. Y en la historia clásica, como que son 3 primero, ¿no? Lírico, dramático y épico. Pero a lo largo del tiempo ha ido cambiando la concepción en torno a los géneros, ¿no? De diferentes teóricos han dado su propia forma de ver el género. Si lo Sí, vemos pero, desde un punto de vista ajá. clásico, sí, tienes razón, la microficción entra en el épico, ¿no? Pero si lo Pero vemos también, en un pero punto va a de vista... cambiar, pero cambió, bueno, yo tenía entendido también que sí, ya el épico ya no es como tal el género, porque pues se va modificando, ¿no? A través de los tiempos, pero pues queda, por ejemplo, nada más lo que es narrativa, pues poética y no me acuerdo cuál es el dramático todavía funciona porque pues sigue siendo pues un género propiamente del teatro, que me imagino que del teatro se derivan un montón de subramas, o la verdad no lo sé, ahí sí desconozco, pero hasta donde yo tengo entendido, a partir de esas 3 es que surgen, ¿no? Pero entonces, ¿dónde pones el ensayo? Es un Ajá, debate. exacto. Exacto. Es que ahí es donde empiezan las cuestiones, porque incluso dentro de los 3 grandes géneros se rompió en el momento en el que nace la comedia y la comedia se integra como no tenían otra clasificación, cuando se reivindica la comedia, se mete ya los subgéneros de la dramaturgia, que viene de lo dramático. Entonces ahí ya el gran género ya como tal se rompe porque ya no nada más contiene estas cuestiones de las que escribían en este gran género. Y por ejemplo, con la micronarrativa, lo que pasa Ujú. es que yo no estoy tan de acuerdo con Héctor de que entre, si quisiéramos meterlo en alguno, que entrara en la épica, por el carácter proteico de la misma micronarración. El hecho de que la micronarración se robe elementos del ensayo, de la poesía, del teatro y de lo que le da su regalada gana, hace que no sea clasificable, y de hecho por eso derivan como este montón de nombres que tiene de minificción, microcuento, microrelato, porque al no ser clasificable la gente no tiene una nomenclatura establecida para el género, y pues ahí rompe totalmente con el esquema que tiene el canon. Y ya Sí, o sea, Ya. continúo, yo solo porque me dije sigo eso de nada necio, más ¿eh? como por decirlo, ¿eh? No es como de, a huevo tiene que ser. Es que justo no hay donde encasillarlo porque tiene muy poquito tiempo, ¿no? Que se consideró como de este lado Pero, más. por ejemplo, el ensayo tiene más de 200, 300 años Pero yo creo que y ese es sí un podía entrar género. en tipo narrativa, ya sacando de los géneros griegos, porque pues propiamente el ensayo puede ser narrativo, o sea, Pero no todo el ensayo es narrativo. O sea, Ajá. bueno, No, yo no, me no. acuerdo que hay 4 tipos de discurso, ¿no? Es narración, descripción, Argumentación. reflexión y otro nomás, ajá, argumentación, eso, ¿no? Y sí, el ensayo junta los 4, ¿no? No necesariamente es narrativo, y la narrativa, pues es narrativa, ¿no? entonces sería como un género propio. Ajá, Sí. entonces yo creo que esos 3 géneros de los que hablamos son como clásicos, ¿no? Y ya podemos hablar de nuevos géneros conforme avanza el tiempo, ¿no? O sea, creo que no tendría que adscribirse solamente a esos 3 clasificaciones clásicas, ¿no? Eh, yo recuerdo el... Justo leímos algo de el prefacio a Cromwell de Víctor Hugo, creo que era, ¿no? En donde hablaba sobre justo algo al respecto de esto, ¿no? Que ya no era como tan necesario o algo así. No recuerdo, lean el prefacio de Cromwell y ahí dice cosas interesantes. Habla de cosas chidas. Habla de cosas muy interesantes, yo te lo aseguro. Ya ven, tiene sellito de recomendación de Héctor, va, pum. Es Recomendación recomendación Twitter, de Nidia, sellito. sí. ¿De quién? De Nidia, y con ella lo leímos. No, pues todavía más mejor, tiene 2 sellitos. Uno del Héctor y el otro de la profe Nidia. Yo no me acuerdo de haber leído ese. Ujú. ¿En qué clase lo leíste? Lo leímos en Fundamentos.
No Ala, manches, sí, ya, ya ya tiene 3 llovió. años, güey, sí, ¿no? Pues, Oílo, Irving, quiere que se acuerde uno. Sí, sí, No, sí. No, hombre. chale. No me acuerdo lo que Qué mala comí ayer, memoria, güey. amigos. Qué güey, mala memoria. Dios, que estamos quedando, Irving, pero bueno, está Sí, bien. sí, sí. A ver. Pero regresando a la cuestión de los géneros literarios, es muy interesante que se haya formado el debate en torno a estas cuestiones, porque en un principio el canon literario siempre es como una persona que no quiere cambiar. Entonces es como, no, güey, siempre tiene que ser así hasta que ya se ve obligado a hacer el cambio porque ya no le queda de otra. Entonces ahí con este debate van surgiendo porque en algún momento han tratado de surgir nuevos géneros que rumbo al final terminaron cayendo en el subgénero, que no lograron convertirse en un género independiente, y en cambio géneros que se creía que simplemente eran ejercicios de escritura, como el ensayo o la micronarración, terminaron convirtiéndose en los nuevos grandes géneros de la actualidad. Respecto a esto, ¿qué opinan de los subgéneros, de las subdivisiones, de las ramas que hay dentro de esta gran variedad de obras que se escriben en torno a todas estas categorías? Am, yo solo quiero agregar que tienes razón en esto de que, am, ¿cómo se dice? Que no son como cuadros del que no se puede salir nunca, ¿no? Que no es prescriptivo, esa es la palabra, ¿no? Porque si yo recuerdo que nos decían que la poética de Aristóteles había sido como para describir las obras que había en su tiempo y que después se tomó como una especie como de regla a seguir en el futuro, ¿no? Y eso como que fue muy perjudicial durante la época del Renacimiento, de la Edad Media, ¿no? El Barroco y todo esto, porque se creyó que era como reglas específicas a seguir y entonces la gente empezó a hacer sus propias como poéticas prescriptivas, ¿no? De cómo debe ser tal género, ¿no? Y justo esto que decías, ¿no? Que no es tanto, los géneros no sirven para decirte cómo deben ser, sino que describen cómo son la situación en un momento dado, ¿no? Y que eso puede cambiar conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y que las características pueden ir variando y pueden ir surgiendo nuevos géneros o nuevas formas o nuevas maneras de clasificar ese algo literario que está escrito por allí, ¿no? Y ya, quería comentarios. Fátima ha estado muy calladita el día de hoy y a ver, Fátima, ¿Quién coméntanos. sabe qué está haciendo? Sí, quién sabe qué está Está haciendo, no anotando nos nuestras presta cosas para juzgarnos. atención, ya Éale. sé, Es nos que va a funar en aquí Twitter. aquí andan con su ruido de música pop de los es como, bueno, si hablo va a ir a sonar el El gusto del copyright, vecino. El Pero copyright. pinche el vecino nos va a dar la copyright. madre con el copyright. Pero no se Pero escucha sí, mucho. Sí, pero no se escucha mucho, de hecho. Entonces, adelante, Fátima. Ajá. bueno, con lo que habla Héctor con respecto, bueno, con la pregunta, ¿no? De qué pienso de los subgéneros y demás, y ya hablando con lo que habla Héctor de lo prescriptivo y lo descriptivo, creo que eso se repite mucho, ¿no? En varios tipos de teorías, tanto en lingüística como en literatura, muchas veces cuando salen las respuestas, también lo hizo Horacio después en la romana, ya pasando de los griegos, que volvió a repetir, no, yo estoy describiendo lo que se está haciendo en mi época, y de ahí sale la academia a decir, no, en realidad estaba diciendo cómo deben de hablar o cómo deben de escribir, ¿no? Y por eso es que se crea, creo, esta resistencia muchas veces entre academia y quienes están produciendo, que en este caso serían los escritores. Y me parece que a partir del siglo XX, precisamente, como estaban mencionando, es que empieza esto, eh, en donde hay como un mayor juego entre los géneros. Y bueno, siempre va con esta exploración de ver hasta dónde llega un género o hasta dónde puedo yo abarcar lo que yo estoy escribiendo. Pero en el siglo XX sobre todo bueno, se caracterizó por empezar este juego
de voy a meter cosas de un género en otro, y creo que se ha ido ampliando y se ha ido llevando hasta el siglo XXI, ¿no? Actualmente somos como un alargamiento de lo que iniciaron en el 20 y eso seguimos haciendo ahorita actualmente, me parece. No sé qué piensan sobre esa. Pues yo sí pienso que seguimos en una época de experimentación, ¿no? Que en la actualidad los géneros ya bueno, realmente nunca deberían haber importado tanto, pero antes sí importaban mucho, ¿no? Sobre todo en el 19, quizás al comienzos del 20, era como muy necesario decir en qué se clasificaba algo. Estoy haciendo una novela, estoy escribiendo un libro de poemas, ¿no? Y en la actualidad creo que no es tan necesario. Bueno, si quieres aplicar a becas y esas cosas, pues sí lo necesitas tener como medio definido, pero a la hora de llevarlo a la publicación ya no es tan necesario, ¿no? Y además puedes como hacer una especie de Frankenstein y meter cosas de todas partes, ¿no? Y creo que eso es un poco lo bonito de esta época, que permite como la variación o la posibilidad más amplia, ¿no? Y de, de la literatura, y también que esta misma pueda dialogar con otras artes, ¿no? Y empezar a meter videos y canciones y cosas así medio locas y raras. Eso es interesante, La poesía pero experimental. exactamente el hacer happenings y performance con poesía, eso está chido, ¿no? Tal vez suene muy loco, tal vez haya gente que no le guste y que prefiera los sonetos, ¿no? Alejandrinos, pero si es que eso existe, pero pues La chona está escrita en ándale, la chona, alejandrinos. exactamente. Pero pues no van a evitar o no se va a evitar que siga existiendo ese tipo de experimentaciones como raras, ¿no? Y yo pienso un poco que hasta ahorita hemos hablado del género como estructura, ¿no? Como de, pues las características que tiene, ¿no? Que, digo, no nos hemos detenido en ninguno en específico porque sería como abarcar mucho tiempo de cada uno, ¿no? Pero también Nos está el tomaría género, un video entero de uno. exactamente. Sí, cada uno de los géneros, ¿no? Desde la, el épico, dramático, poesía y todo eso, nos llevaría mucho tiempo. Entonces, quisiera como proponer ahora hablar de los géneros como tema, ¿no? O como subgénero, ¿no? De este mismo, eh, de lo fantástico, el terror y todo esto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? A mí me gusta que se clasifiquen porque como que te da ese espacio, ¿no? Bueno, en general, más que te digan qué es, yo siento que funciona más cuando vas a comprar. Por ejemplo, en librerías o así, que te categoricen, perdón, no sé, por partes de que aquí vas a encontrar toda esta sección o aquí vas a encontrar todo esto. Creo que eso es como que lo que resulta un poco más conveniente al momento de justamente ponerle un nombre, ¿no? Al tema, al contenido de lo que está tratando el libro. Pero sin embargo, yo creo que también aplicaría de que ya no es como que necesario encasillarlo, porque justamente como dicen que estamos en la época como de la experimentación, justamente pueden mezclar un montón de géneros dentro de uno. Por ejemplo, puede ser como de terror, como puede ser de comedia, entonces, juntos, y pues creo que funciona también bien, no sé como la opinión que tengan ustedes también aparte de eso. Sí, siento que es muy rica la experimentación en estas clasificaciones porque justo debido a esta experimentación surgieron géneros o categorías como lo real maravilloso. Entonces, Mm. eso solo pudo haber salido de una experimentación entre categorías y eso es lo que le da riqueza a la literatura y lo que no la vuelve monótona. Y porque si se mantuviera siempre en una línea de esto está estructurado de esta manera y siempre va a tener estos elementos, tarde o temprano nos terminaríamos cansando de cierto tipo de lecturas y no habría nada novedoso dentro de lo que leer. Entonces, con toda esta experimentación, es importante las clasificaciones, claro que sí, porque así sobre todo para los lectores que se están iniciando en la lectura es importante decirles que esto es un género, por ejemplo, de terror o que esto va a tratar de lo romántico amoroso
o que por otro lado va a tener fantasía, porque así ellos pueden irse instruyendo respecto a lo que quieren leer y lo que quieren consumir de entrada, porque seamos sinceros, entrar a ciegas tampoco está chido en algunas ocasiones. Y creo que lo hemos visto con algunos experimentos de venta como los libros a ciegas o citas a ciegas con un libro que han terminado extremadamente mal para algunos lectores. A lo mejor a alguno le habrá ido bien, si es así, déjenos en los comentarios. Pero en una media sabemos que hay más comentarios negativos que positivos respecto a ese tipo de cuestiones. Y es por esto mismo, porque uno como lector va a ciegas. No sabes con lo que te vas a topar y a lo mejor no te gusta el contenido. Y es por eso que son importantes las clasificaciones. Yo siempre he pensado que, digo, como paréntesis, que las citas ciegas es para que la librería sacaran los libros que nadie compra. Eso. Generalmente. Pero no empezó así porque sí recuerdo que han de haber sido unas chavitas o chavitos en general, como entusiasmadas hubo una época donde ya ven que estaba como muy boom leer, era más obviamente novela juvenil, pero hicieron mucho eso de sí como envolver los libros y ir regalando, pero sí ponían en como el papel como este libro es de esto, o sea, es de terror o es de fantasía, es de romance y tiene estos puntos que a lo mejor te llaman la atención, pero no vas a saber qué libro es hasta que pues te lo lleves, ¿no? Entonces yo creo que esa idea hasta ese punto me parece bien, pero sí es cierto que lo hacen las librerías para sacar los libros que ya no se vendieron. Buena idea por parte de los true. lectores, mala ejecución por parte de las editoriales. La Terrible. librería, sí. Sí. Súper sí. Y justo quiero retomar algo que decía Maru que me parece súper importante, ¿no? Muchas veces los géneros son usados por las librerías para vender, ¿no? O sea, está pegando mucho lo fantástico, vamos a sacar un chingo de libros fantásticos, o también las editoriales, ¿no? Y para que la gente compre, porque es lo que está ahorita, ¿no? Entonces, creo que es marketing. Sí, eso, justo, una estrategia de marketing, ¿no? Vamos a llenar el mercado de esto que está vendiendo y a ver cuál pega, ¿no? Vamos a tirar a ciegos golpes y a ver cuál le da, ¿no? Entonces, también es un arma de doble filo. Sí, sí, funciona, claro, seguramente ganan bien, ¿no? Y pues eso, puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Que si bien, pues son cosas o géneros que están allí desde hace mucho tiempo, ¿no? El hecho de que ahora se clasifiquen de una forma tan cerrada o tan sesgada, ¿no? Puede llevarnos justo al consumismo extremo y a las peleas en los blogs y en los grupos de personas de, no, es que esto es fantasía porque tal y tal cosa, ¿no? Entonces, por se el pone fandom, bien intenso. Sí, ¿no? Yo estuve en esa época donde sí fue como medio, es que no sé cómo se clasificaban, porque fue esa época donde regresaron. Ay, perdón. Fue esa época donde regresaron los vampiros, los demonios y todo eso, pero no me acuerdo cómo se clasifica. Se me acaba de ir el nombre, pero sí tienen una clasificación y eso ha existido desde hace muchísimo tiempo, justamente, escribir sobre eso. Y pues ya ven la grandísima cantidad de libros con esos temas que tuvimos en algún momento de este siglo, que sí se me hizo como que ya, oigan, está bien, pero relájense un poco. Yo tengo una pregunta, ¿qué creen que sea lo que está pegando ahorita? O sea, si yo quisiera hacer un bestseller o un libro como que de grandes ventas, ¿qué sería lo que tenía que escribir ahorita? Yo estoy un poco desconectado de eso, de Ay, terror. yo debería ¿sí? de saber. No creo. A mí me parece que lo que está de moda es como fantasioso terror, sobre todo tanto en series como en... Fíjate que yo creo que es... Viendo más. A ver qué. Yo creo que es una novela súper inclusiva. Eso te va a vender bastante. Pero inclusiva, o sea, está bien que quieras que incluir. Cuidadito. Espérate. Cuidado, O sea, sí. Ajá. Me refiero Ahora siempre nos ponen estos temas. Sí. Pero bueno, si me ponen a eso es porque yo leo un poco más contemporáneos actuales. Pero me refiero a que sí tengan, por ejemplo, hay muchas novelas ahorita que están pegando y sí las leo, ni para que me digan que no, porque me gusta ese tipo. Ahorita soy yo la consumidora. Por ejemplo, está pegando mucho los temas de Biel.
de verdad bastante. Hay muchísimas novelas y yo no había visto tantas hasta ahora. Entonces yo creo que eso pegaría bastante bien. Vaya. Qué Ya no están pegando genial. los libros de youtubers. Hubo una época donde estaban pegando los libros hechos por youtubers. Yo Qué creo que bueno ya que se pasó un acabó esa poquito. época. Sí, qué bueno que Sí, ya yo se creo que acabó. ya pasó. Gracias al cielo. Sí, qué bueno, de hecho. Sí, porque no, ni eran libros, era una cosa extraña. Para sacar el libro de Tintero Blanco. Los Ándale, chismes y así, sí, a huevo. con actividades, ¿no? Interactivos. Ay, no, pero creo que el hecho de que las editoriales en muchas ocasiones son muy irresponsables con lo que publican, porque en ocasiones publican un libro y ni siquiera le dan el tratamiento correcto o no conocen el tema o simplemente quieren vender y dicen, mira, dámelo, lo vendo. Y eso ha pasado mucho por ejemplo, las novelas juveniles, que hay autores, yo lo sé porque Maru me ha dicho y también porque he conocido algunos, hay autores de novela juvenil y hay autores de bestsellers que son buenos bestsellers, no necesariamente tiene que ser malo. Recordemos que Balzac comenzó siendo un bestseller, entonces la categoría bestseller no tiene por qué ser satanizada ni estereotipada que es literatura mala, sino que se le ha dado ese estereotipo porque las editoriales son irresponsables y publican lo primero que se les da en las manos para sacar dinero y aunque tienen una finalidad, como alguna vez algún maestro o algún autor nos platicó, que era necesitan vender los suficientes ejemplares de un libro comercial para así poder publicar a un autor que probablemente tenga un estilo de escritura que es muy poco leído a manera comercial y que ellos ya de entrada saben que no van a vender la misma cantidad de ejemplares. Entonces la editorial es un negocio, se tiene que seguir manteniendo, entonces requiere de ventas, pero también hay que ser responsables con el consumidor, con el comprador, con el lector, para ofrecerles un buen producto literario. Sí, yo creo que eso no se está haciendo mucho. Ibas a hablar, Héctor, te cedo la palabra Sí, antes. yo solamente quería decir que hay que hacer esa aclaración, ¿no? Que un libro bestseller no es un género, ¿no? O sea, un libro que sea bestseller no es un género, solamente es Ujú. una etiqueta o una categoría que le pone la editorial a un libro para hacerlo ver mucho más importante, ¿no? A lo mejor de lo que es, digo, no es que todos los bestsellers sean malos, pero muchas veces sí lo son. Solo quiero decir que ha vendido mucho. O sea, no tiene que ser específicamente porque sea bueno o porque sea malo. Solo está de que puedes comprarlo porque se vendió mucho y a lo mejor te gusta porque mucha gente lo compró y lo leyó. Yo sí iba como a agregar, justamente hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que la editorial es justamente un negocio y se tiene que mantener. Entonces se entiende que saquen masivamente cualquier género porque es lo que venden, ¿no? Pero yo creo que es un poco injusto para los otros escritores y probablemente muchos están de acuerdo o muchos no, que solo publiquen en masa a cosas conocidas que a lo mejor no es que sean malas, pero no son lo mejor que pueden publicar. Ahorita hablabas lo de justamente que está el boom de literaturas juveniles y así. Yo sí conozco bastantes libros que son novelas justamente sacadas, o sea, tal cual por gente de internet, que no es que sean todas malas, a lo mejor no hay que juzgar porque obviamente no he leído todo, y las que he leído a lo mejor o no me gustan o son normales, o sea, no diría que son lo peor del mundo, pero sí no son tampoco lo mejor. Y creo que justo porque esa necesidad de que esto nos va a hacer vender, como que desvaloriza o hace más pequeño el trabajo de otra gente que se esforzó a lo mejor un poco más o le costó un poco más llegar, ¿no? Y eso sí se me hace injusto, pero sí lo logro entender, ¿no? Porque pasa. Mm.
Pero igual con estas cuestiones de la literatura comercial hay que igual hacer un gran énfasis en que no toda la literatura comercial es mala tampoco. Ujú. O sea, funciona, veamos el mercado editorial igual que vemos el mercado del cine. O sea, sabemos que va a haber películas comerciales que son extremadamente malas y solo están hechas para ganar dinero, y que va a haber películas comerciales que quizá no buscan tener esta calidad estética o los grandes planos o el trasfondo maravilloso y excelente, pero que sí buscan ofrecer al consumidor un buen producto y hacen que el consumidor regrese otra vez porque el producto le gusta. Y eso está bien. A eso nos referimos con Ujú. estas cuestiones comerciales. Donde nosotros vemos el problema es cuando hay una gran cantidad de libros que son de carácter comercial, pero que no terminan de ser de agrado del lector, y lo que hace que incluso los lectores se alejen. Porque, seamos sinceros, los lectores, a diferencia del cine, tú vas al cine, ves una mala película y dices, vamos a la que sigue. Pero cuando tú lees un mal libro, es como, hay lectores que se alejan por un mal libro, y por eso es que habría que tener un poco más de cuidado. Sí, es que en los libros te requieres más tiempo, más concentración y muchas veces más dinero. Más dinero. Sí, son más caros. Eso es como que alguien que no se toma tanto en cuenta. También creo que se ha dejado también un poco eso que mencionaban antes, justo, creo que lo mencionaste tú, Héctor, de que tienen que sacar las ventas de lo que saben que se va a vender y a partir de eso sacan las otras novelas. Creo que se ha dejado de hacer un poco, que sí se han centrado mucho solo en lo que va a vender y muchas veces pues sacan tanto de eso que solo podemos enfocarnos, o la mayoría de la gente que son más lectores, digamos, estudiados, no sé cómo llamarlo, pero como, o sea, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de letras, a veces como que vemos más esa parte negativa, ¿no? Justo porque es un bombardeo demasiado masivo de lo que va a vender, ¿no? Sí, de hecho ya no sabes ni cómo guiarte en ese mar de libros que existen. Y bien, después de que nos alejamos tantísimo derivando del tema, les dijimos, este es un tema muy extenso, muy rico, tiene muchas variantes y hay mucho debate alrededor de los géneros literarios. Sí que nos hace falta mencionar los géneros como tal. Ya mencionamos un par, ya los estuvimos hablando así por encimita, pero sí queremos por lo menos hacer mención a algunos de ellos. Entonces, adelante, por favor. Pues bueno, los tres que teníamos, que ya sacando lo de tanta antigüedad griega, pues sí son tres géneros mayores, como los van a encontrar seguramente en internet o en sus libros de la escuela, si todavía tienen sus libros de la escuela, o van a la escuela, que son pues la narrativa, la lírica y la dramática. Y de esos tres se supone que deberían salir como que la cantidad de subgéneros, pero pues como estuvimos debatiendo al inicio, pues verán que ya nacieron muchísimos más géneros o se consideran ya como tal géneros, diferentes ramas que pues van surgiendo a lo largo pues del tiempo. No sé si quieran comenzar a hablar sobre alguno Ah, en específico. háblanos de la novela. Bueno, Órale, a los lobos. pues surge obviamente del género de la narrativa. Creo que ya lo había mencionado en el podcast de Barroca, que pues la novela realmente surge como en ese periodo en Italia con lo que conocemos como novel o la novelita, porque surge a partir de ahí y presuntamente se cree que es el Quijote el que es como la primera gran novela, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo y tengo entendido, si ustedes tienen otro conocimiento también me pueden corregir, porque la verdad es que obviamente no me acuerdo de todo. Y pues obviamente se caracteriza por tener pues una historia de ficción y a comparación con otros subgéneros o géneros, tiende a ser un poco más larga, entonces tiene más espacio como para contarte una historia. Y eso es como que el punto que todos más entendemos y por el cual podemos dividirlos del cuento y otras historias narrativas. Y pues no sé si quieras tú hablar del cuento porque se va antes. Este, fíjate que no va antes, que es algo curioso que pasa. Durante la Edad Media
nace justamente la novela, ¿no? La noveleta como tal, pero el cuento como moderno, como lo conocemos ahorita, nace en el siglo XIX, ¿no? Entonces es bien curioso. Y es algo, hace tiempo estaba leyendo un ensayo muy interesante que decía el gran género del siglo XVII, del XVII fue la novela, no, fue el teatro por el barroco y todo esto, del siglo XVII o XVIII, no recuerdo bien, había sido el ensayo, y del XIX había sido el cuento y la novela, ¿no? Algo así decía el ensayo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante cómo es que hubo como un gran boom, ¿no? A lo largo de la época, de las épocas, pero sí, justamente como lo conocemos en la actualidad, el cuento surge en el siglo XIX. Está Poe, está Quiroga, que bueno, él ya es del principio del XX, ¿no? Está Maupassant, ¿no? Esos como grandes El cuentistas surgen mazapán, perdón, en tenía el que XIX. decir. Sí, no, está bien, está bien, está bien. ¿No? Y Es es que un género siempre. pues de extensión breve, ¿no? Que cuenta una historia que va de un a un punto, de un punto A a un punto B, ¿no? Sin interrupciones, ¿no? La novela sí tiene como varios vericuetos, interrupciones, digresiones, ¿no? El cuento no los tiene, ¿no? Y yo quiero mencionar, porque probablemente no se mencionen de nuevo, que hay como muchos géneros que son menores o géneros que no se practican ya mucho en la actualidad, como el didáctico, como el testimonio, La La epístola. carta, etcétera, la carta. Ajá, la epístola. que existieron, pero que ya no existen tanto como Regresemos a las cartas, ahora. por favor. Exactamente, la carta, y un género que es muy nuevo y que apenas está como teniendo auge es la crónica, ¿no? Que es como muy importante, pero pues ya, solo quería mencionarlos para que no se nos olviden. Yes. Vas, Fátima. Nuestra experta en poesía. Bueno, pues el único que creo que falta por mencionar pues sería el género lírico. El género lírico pues es el más antiguo de todo, porque recordemos que antes pues no existía así la narrativa como tal. Por eso es que también la narrativa de la antigüedad estaba precisamente escrita como conocemos ahorita más o menos la poesía, ¿no? A partir de versos, porque los juglares, estas personas que contaban historias pues, en la época de los griegos, por ejemplo, bueno, en la época antigua, pues citaban del verso para recordar muy específicamente cuáles eran las historias, ¿no? Pues sí, la poesía o digamos, creo que es el género o que más se identifica aún hasta la fecha, a pesar de que exista la narrativa poética a partir de su forma, ¿no? Porque va a ser muy obvio que estamos hablando de versos, o estamos hablando de ritmos, y eso es lo que va a caracterizar el género de la poesía que entra dentro del género lírico. En el género lírico, en general, actualmente nada más está la poesía, pero había muchas cosas, ¿no? Que eran muy comunes en la antigüedad, como sería la oda, como sería la elegía, como sería el himno, que han ido desapareciendo con el tiempo, ¿no? Y que a pesar de que ha habido esta experimentación en donde empieza a ver el verso en blanco y empiezan a ver los silencios marcados en los poemas, pues sí, yo diría que es el género en el que más se puede identificar a partir de la forma, porque incluso en la poesía narrativa se marca a partir de los ritmos, de los acentos. Y ya, por último, por último, voy a hablar un poco acerca de como los géneros transgresores, que son el ensayo y la micronarrativa. Me encantan esos dos cabrones, son como gente rebelde, así de... Son los niños que les decía a su mamá, bájate de la escalera, y se subían más alto para aventarse. Me encanta porque son como... Tomaron muchos elementos de otros géneros y decidieron implementarlos al propio. El ensayo no tanto. El ensayo todavía tuvo algunas limitantes por el mismo carácter de su forma de escritura. No pudo meter algunos elementos, pero la micronarrativa sí como que se agarra con todo. Y justo la micronarrativa, y me parece muy interesante porque es lo que han estado mencionando ahorita, ha sido utilizada para reivindicar estos géneros menores, entre comillas,
que se han como perdido, se han dejado de utilizar. Por ejemplo, es muy común encontrar micronarrativas que tengan como carácter proteico la epístola o el himno o instrucciones, textos periodísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la micronarrativa es un campo de cultivo para la reivindicación de todos estos géneros que ya no son tan utilizados y que ahora se utilizan más que nada sus características principales a manera de estética y de estructura para formar una micronarración experimental en algunos sentidos. Es por eso que sobre todo me gusta más esta nomenclatura de micronarración. Yo la he divulgado por todos lados, siempre digo es micronarración y no es porque quiera como encasillarla, sino porque justamente darle como nombre micronarración le da libertad. Al decirle microficción, se encasilla solo en que tiene que ser ficcional. Y hay micronarraciones que son realistas. Al decirle cuento, necesariamente tendría que tener las características de cuento y ya no entrarían, por ejemplo, bestiarios, instrucciones, micropoemas que no caen en el haiku. Y por ejemplo, al seguir con otras nomenclaturas como relato, igual se perderían muchas otras formas de escritura que igual son micronarraciones. Entonces, por eso me parece que esa nomenclatura es como la que le da más libertad al género para globalizar todos los textos que giran alrededor. Y pues el ensayo me encanta porque es muy ególatra. El ensayista siempre habla de sí mismo y de sus cosas que le pasan. Me encanta también. Aclaremos que no hablamos de dramaturgia porque pues no hay ningún experto aquí. Ajá, sí, sí. A eso iba a decir que se nos olvidó hablar de los géneros dramáticos, ¿no? Tragedia, comedia, melodrama, farsa, etcétera, ¿no? Y también se nos olvidó hablar géneros periodísticos, entrevista, reportaje, etcétera. Pero ya, se quedan ahí. Sí, próximamente. Sobre todo porque no nos sentimos capacitados en este momento para hablar acerca de los géneros, porque digamos que cada uno abordó un género del que tiene conocimiento. Entonces, más o menos. prometemos investigar más a fondo y traerles en un futuro más referencias a estos géneros literarios. De momento nosotros nos vamos, esperamos les haya gustado el podcast de hoy. Recuerden que todos los lunes tenemos recomendación literaria, los días viernes tenemos estos podcasts, los días 15 tenemos lectura de autor y los fines de mes tenemos, como siempre, nuestra mesada donde nos van a poder encontrar haciendo diferentes actividades. Recuerden también seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. También tenemos la página en WordPress donde pueden checar artículos, textos de la revista. Estamos en ISU donde pueden ver las revistas completas. Así que de momento nosotros nos vamos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Bye.